¿sí? Ahí nosotros, ¿te acuerdas cuando hicimos el libro de escritura funcionaria o el otro? Ah, sí. Locales? Vos dijiste una cosa que me encantó. ¿Sí? Yo quiero que los conceptos sean como personajes. O sea, pensar un libro teórico como si fuera una novela, como si fuera una novela de misterio. Eso fue lo que nosotros pretendimos con el libro de Villalegre, eso es lo que pretendemos con el libro de... Pero en ese sentido, claro, hay ciertos personajes que llevan una vida buena, otros no tan buena. Ah, no, claro. Es como los personajes esto de Sánchez Montalbán, Sí. Te fijas, el detective eterno que sigue siempre. Sí, no, y además el concepto... El concepto de escena, por ejemplo. concepto- Escena local. Es un concepto que claro, ha tenido sus bemoles, digamos, en el sentido que ahora como escena local supone ciertas condiciones, una escena local implica que como concepto práctico se valida bajo determinados parámetros. Entonces, no quiere decir lo mismo en todas partes. No, claro. Y por otro lado, es la misma condición de escena, como situación teórica anterior, cuando se empieza a utilizar en Chile la palabra escena, Sí, claro. y que proviene obviamente del campo freudiano. Sí, no, una situación histriónica. Y es una situación histórica e histriónica, Eso. es decir, nos reíamos mucho la noción de escena para reírnos de la noción de vanguardia. Ujú. Porque era muy curioso que en el momento en que la derrota de la Unidad Popular ponía en cuestión la noción misma de vanguardia política, vinieran unos tipos que en el arte reivindicaran la noción de vanguardia que había sido ya desmantelada en el terreno político. Claro. Entonces uno les hacía la observación de manera chistosa y todos temblaban. Sí, claro. Y decían, no, claro, no es posible avalarlo. Sí, de vanguardia, ¿qué vanguardia? ¿Y de qué vanguardia se hablaba durante la Unidad Popular si el gobierno era la vanguardia? Porque la vanguardia definía al mismo tiempo lo que era tolerable. Sí, claro. Porque más allá de sí, ya era ultraizquierdista, ya estaba ahí haciéndole el juego de la derecha. Termocéfalo. Entonces, termocéfalo, exacto, termocéfalo. En fin, entonces, como se dice, el desmantelamiento de la noción de vanguardia pasa a, uno dice, no, si hay escenas, y las escenas son complejas. Y las escenas son construcciones, y son construcciones teatrales, Sí, en primer lugar. Por lo tanto, sofócleas, griegas. Entonces, en el fondo, ¿cuán de griego hay en la construcción de un libro de esto? En el fondo uno reproduce siempre la misma tragedia y el mismo modelo. Y hay un parricidio original, y hay unas compensaciones. Entonces, Entonces, sobre todo, las prácticas de arte fuera del museo son todas compensatorias. Sí. En cambio, las prácticas de arte dentro del museo, invento Sí, sí. una distinción es un poco grosera, ya no son compensatorias, son ceremoniales y consagratorias. Sí. Entonces, el sistema de arte funcionaría entre la consagración y la compensación. Entonces, cuando ya pasaste la compensación, puedes entrar en la otra, como si fuese... Y al final, un ministerio de la cultura que tendría artes en su interior sería para facilitar el paso de lo compensatorio a lo consagratorio, ¿me entiendes? Lo cual es una gran tragedia, es una pieza de teatro fantástica. Lo vuelve a convertir en una ópera de Wagner. Claro. Entonces lo que nosotros estamos No, pensando- eso no. No. Wagneriano no, por favor. Insultos no. Insultos no. Porque ayer hay un chico en el blog que en decenas locales se dio el trabajo. Un tipo se llama Francisco Torre, que yo ni conozco. Y dice, no, en ese sentido humillado sería como un idealista alemán. Yo dije, no, ahí no. No, eso sí que no. Claro, o sea, por favor, está todo bien y mira cómo me trata. Ya, entonces, era muy gracioso porque el tipo y demuestra y se toma el trabajo, entonces, un trabajo muy respetuoso y todo, pero nunca me había sentido más ofendido que me trataran de idealista alemán. O sea, pero es un poco eso, es decir, cómo pasás de inventarte un universo compensatorio al universo ceremonial. Mira, hay un ejemplo que está muy bueno, que no está en este libro porque fue la residencia siguiente. Tomás Klotzer,
trabaja, que es un artista de Puerto Rico, de Brasil, ¿sí? Él comienza su diagnóstico de la comunidad con el mito de Parsifal, que por cierto no estaba en circulación entre la gente y tal, sino que él veía como esa idea, la idea de Parsifal como una forma de orden que se estaba dando naturalmente. O sea, la gente sin conocer el mito habían llegado a ese tipo de organización. Y él desarrolla toda una lógica y una serie de intervenciones, confabulaciones con los vecinos, para generar su última intervención, que era como, ¿cómo lo llamó él? Lecture performance. Claro, una performance, como un acting, así de lectura y qué sé yo. Era tan la distancia entre el orden mítico que le estaba proponiendo, que esto era la distancia, no la realidad o la verdad de ese orden, sino solo la distancia. Que mismo Tomás, el otro día que estábamos presentando esto en Sao Paulo, en Atelier 397, estábamos presentando el libro, mismo Tomás dice, en alguna parte me equivoqué, o en todas, ¿sí? Porque si bien el diagnóstico, el diagrama, las formas de órdenes estaban súper bien, eran correctos, los validé con otros artistas, con los curadores de la residencia y tal, al momento de ponerlo a prueba con la comunidad, los niños gritaban, corrían, las señoras se me empezaron a quedar todas dormidas y a nadie le interesaba el coso que estaba diciendo. Fin, fracaso. Una chica del público dice, sí, pero esos fracasos son, ¿viste como ese nivel de autoayuda? No, los fracasos son los que uno aprende. No, los fracasos son para fracasar, es decir, para ver de qué manera ajustar las No, pero de verdad, sí, de verdad que ayudan. Como aquellos que colocan no, mira, entonces ¿cuál fue la cuestión? Con respecto a lo que vos decías, cuando nosotros hablamos de escenas locales, estamos hablando inevitablemente de la instalación histriónica, ¿sí?, de ciertos rituales, ¿sí? Eso es muy favorable cuando no hay ningún orden para el arte contemporáneo. Es yo persona instalo un personaje para hacer visible mi deseo, mis intereses, y que no me afecten directamente en mi vida cotidiana. Establezco esa distancia, ¿sí? Cuando la distancia se convierte solamente en el diseño del personaje, como pasa, hay dos conceptos que estamos manejando los últimos como favoritos: self-fiction y self-design. ¿Sí? Cuando la forma en que tú estableces tus coartadas funciona, pero la forma en que construyen la visibilidad que tienes de eso tiene otro orden totalmente diferente. Por ejemplo, la forma en que la gente se muestra en Facebook, ¿sí? Eso sería self-design. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando estaba Tomás hablando de esto, y estábamos reivindicando la virtud del fracaso, a un nivel de Dostoyevsky o algo así, Bruno Mendoza, un artista brasilero que estaba ahí en la presentación, dice una cosa que va a ser el título del artículo del siguiente libro. Hay que quitarle el lirismo a la política. El lirismo. ¿Por qué pasa? Que nosotros reproducimos los órdenes escenográficos, ¿sí? Y nuestros propios análisis, y esa es la dificultad que nosotros tuvimos armando este libro, es llegamos a un punto donde lo que el discurso produce es discursividad, ¿sí? Donde lo que nosotros estamos tratando, el tipo de relaciones que estamos tratando de tener con las comunidades, están preestructuradas en la forma en que nosotros interpretamos su diseño, su ejecución y su diagnóstico posterior para tener otro diseño, ¿sí? A propósito... Solo para terminar. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos escapar de esto que tú dices? Todas las escenas son teatrales. Todas las formas de funcionamiento de la institución arte están funcionando en este momento, en estas condiciones. ¿Cómo nosotros seríamos capaces de pensar otros modos de funcionamiento donde la ritualización, las cuestiones de inscripción, las estrategias que se desarrollen entiendan que el otro es verdaderamente otro, ¿sí? Que donde no se diseña, donde no solamente diseñamos el procedimiento, sino además diseñamos la respuesta, ¿sí? ¿Cómo evitamos diseñar la respuesta de la comunidad? Bueno, ese es el trabajo del partido.
Lo podemos poner al final. Sí, claro. Lo digo histriónicamente. Pero en relación a esto hay una cosa que relativo a la escena con Deadborn, me refiero al Deadborn del año 81. Es muy importante mencionarlo porque ya en esa época y en plena dictadura Deadborn desarrollaba esa reflexión. No solamente toda la escena se remite al teatro, sino que toda política se remite a la escena como teatro, pero teatro a la italiana. Entonces Eugenio me dice, hay que producir en la política y en la representación de la política una revolución cesaniana. Eso es. Es decir, todavía no ocurre. Pero estamos trabajando por la revolución cesaniana en la política. Eso implica romper la retórica visual de la escena a la italiana y trabajar a lo mejor estrategias self, que son las del Living Theatre, sí. O de otra, o la performatividad, o la, en fin, o la gran ópera combinada con Sófocles remontado por, en fin. Uno podría decir o Sófocles o Esquilo, pero en el fondo vamos a pensar de nuevo en el método. Para mí el método está en Pasolini. Y cuando hicimos la clínica en Río Gallego, en que todos me acusaron después muy fraternalmente de nunca haber pasado por sus obras, en el fondo esperaban que yo hablara siempre de las obras de los artistas, yo nunca les pregunté. Y era una clínica de obras. El artista tiene esa confusión de que creen que son la parte más importante del sistema. Claro, entonces dije, no, porque esto ya está supuesto, esto ya existe. O sea, todo lo que ustedes me pueden hablar, ya está. Si está aquí, se supone que eres artista y tenés ya está, con todos los errores incluidos, por lo tanto no necesito ni siquiera que me hables. Pero de lo que yo te quiero hablar, porque no nos vamos a volver ahora a ver de nuevo, es de un señor que se llama Pasolini, que dijo, voy a hacer esta carnet de notas para una universidad africana, y el tipo dice, mire, vengo a África a hacer una película sobre la imposibilidad de hacer una película. Listo. O sea, es una declaración metodológica, pero es muy política. Es decir, romper, vengo al África, lo cual lo pone también en una situación de un perro colonialista que dice, tengo que venir al África para hacer esto que en otro lugar no puedo. Sí, claro. Entonces el tipo va al África, va a la India, entonces son todos lugares excéntricos para plantear una problemática del centro que el centro inventó para poder seguir siendo centro. Sí, claro. Entonces es muy interesante eso ¿cómo voy a hacer una película sobre la imposibilidad de hacer una película? Y voy a hacer el casting. Y el casting lo hago de acuerdo a, necesito un diagrama previo, Oreste. Entonces el casting todos supone Oreste. Entonces ya tengo una tragedia griega de base. Es como, dice, a mí me encanta leer a José Donoso en El lugar sin límite, porque en el fondo es la historia de Lincoln. Es decir, no sé si ustedes han leído la novelita, además una novelita chiquitita que hizo en un momento en que él tuvo una crisis de creatividad cuando estaba escribiendo El obsceno pájaro de la noche. Entonces el tipo dice, ubican los escritores, dice, tenía una sequía, estaba seco. Y como para sacarse todo, escribe otra novela que es más espectacular, pero y más chica. Yo encuentro que por hacer bien una cosa hizo mejor otra. Claro, entonces, pero en El océano pájaro es la japonesita, todo, pero en el fondo el destino del pueblo se juega en 3.000 metros, o sea, pasa el ferrocarril o no pasa el ferrocarril. Por lo tanto, llega la electricidad, no llega la electricidad, funciona o no funciona el Burlitzer en el burdel campesino. Listo. Y ahí está toda la historia de las relaciones políticas y del fracaso de una política y de cómo el tipo dice, bueno, ya, no me queda más que arrasar todo, borrar esa casa que perdí, el patrón, y recuperar las viñas y todo. Sí, nosotros nos comentaron, no lo escuchamos directamente, el intendente anterior, en un discurso, en un pueblo de Lincoln, dice, porque la solución definitiva de esto es cambiarlo ustedes al pueblo del lado y arar este pueblo.
Y arar, y arar el pueblo. No, y lo dice en el pueblo, y se lo dice a los vecinos que viven ahí. ¿Saben qué? Lo mejor para ustedes es que los agarramos, nos pasamos para allá y borramos todo lo que... Y se cultiva solo. Fin. Y yo digo, lo que nosotros tratamos de entender cuando hacemos esto es de qué manera una persona puede relacionarse con ese tipo de juicio. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las herramientas para entender lo que le está pasando y lo que los demás están pretendiendo de lo que les ocurre? ¿Sí? Bueno, porque las personas somos capaces de ver cuestiones objetuales directas. ¿Sí? Los procesos los deducimos de las cosas que ocurren. ¿Sí? Nosotros solo vemos los síntomas. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que este trabajo es un trabajo de arte contemporáneo, es porque de alguna manera podemos señalar la estructura que sintomatiza en que se cerró la escuela, que los vecinos se pelearon. Pero eso se llama delenda est Cartago. Es cuando los romanos deciden, el último acto de destrucción de Cartago es pasamos el arado sobre la chama de la ciudad. O sea, volvemos a la ruralidad, los obligamos a regresar al bosque, los obligamos a regresar a la anterioridad urbana, los aniquilamos definitivamente. Entonces eso es... Por eso es que en ese sentido Donoso es eso, ¿me entendiste? El tipo... Por eso es que la actualización con las residencias, tanto en las de Villalegre, en Summer Camp, como en comunitaria, es esta idea que planteaba, que nos regaló Mendoza. Nosotros queremos convertirnos y empezar a imaginarnos como trabajadores de arte, o sea, como técnicos especialistas en ciertos tipos de trabajo, y nada más que eso, porque si no termina, como tú dices, en esta novela trágica griega y en estos gestos simbólicos espectacularizantes, como Hitler quemando el vagón de tren donde se firmó la rendición. De Versalles, claro, con piña, claro. Porque para ese tipo de producciones ya hay industrias culturales dedicadas a ese efectismo. ¿Sí? Igual, no sé, yo estaba pensando en esto, no sé si los artistas están exentos de este efectismo y de esta posición histriónica, sino que yo creo que lo interesante de que los artistas participen de escenas como personaje artista bohemio, personaje artista conceptual y tal, y se relacionen con otros personajes dentro de su escena, es que al llegar a instancias de comunidad como esta, el artista funciona como una especie de vocero histriónico a través del cual el pueblo puede hablar de las cosas que regularmente pero es el coro, es el coro de la tragedia. Lo que pasa es que de repente uno dice Donoso, con toda la situación que estamos discutiendo hoy día, del movimiento social y todo, al final uno dice, oye, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el centro de esa pequeña novelita de Donoso? No, es que hay una apuesta entre un patrón de fondo. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Alguien se acuerda? Hay una apuesta entre un patrón, la cabrona del prostíbulo, que le va a ganar la casa para cumplir con una broma machista, que es, este maricón no se la puede. Entonces la mujer le dice, juguémosle la casa. Y el tipo le dice, pero si yo soy homosexual, ¿cómo? Y ella le dice, no, déjame a mí, déjame, yo me encargo. Entonces el acuerdo primero es la apuesta entre el patrón y la cabrona por la casa, que va a seguir siendo el prostíbulo rural, y luego el compromiso entre la prostituta vieja y el homosexual para hacer un acto, un cuadro plástico que se llama en público, para divertir a los presentes, y producto de lo cual, uno, ganan la apuesta y dos, concibe. O sea, el que está condenado a no concebir, concibe, y la que está condenada a no ser maternizante, termina siendo madre. Entonces, todo mal, o sea, todo parte mal, o sea, todo parte bien, todo es perfecto. ¿Ves? Sí. Entonces, lo que el tipo cuando quiere pasar el arado, claro, quiere pasar el arado, dice, quiero que se borre el lugar en el cual fui vencido por dos irregulares, o sea, una prostituta irregular y un homosexual irregular.
que me vienen a devolver a mi cara la incapacidad de yo haber hecho posible políticamente que pasara el tren por el pueblo. Sí, claro. Por lo tanto, la modernidad, el progreso, en fin, la feria mundial. Sí, claro. Empezar sobre eso, un caso así como súper práctico, en un pueblo que se llama Pasteur, hay también 1.500 habitantes, no sé qué. Llega una chica de Brasil, Priscila Costa Oliveira, y se da cuenta que el pueblo tiene una dinámica, primero estructural, similar al de La Plata, esto de calles diagonales, donde todo podía ser observado desde un punto tipo... Panóptico. Panóptico, exacto, de un punto panóptico, y había unos regímenes de control así súper fuertes, de control y además bastante machistas, sectores donde las mujeres no podían ingresar, la cancha de fútbol, el club, la pizzería los jueves en la noche, ese tipo de cosas. Entonces ella, en un pueblo rural, además muy limpio, forzadamente limpio, donde la mayoría de las personas trabajan en el campo y en actividades de maquinaria rural y tal, y la basura que es producto de esa maquinaria la tienen en el fondo del patio, porque no puede ser visto, porque el pueblo tiene que estar prolijo, limpio y tranquilo. Pero viste como esas películas, cuando comienza una película de terror suburbano norteamericano, está todo tan ordenado y limpio que vos dices aquí va a quedar la cagada. Aquí va a quedar la cagada. Sí, tranquilamente sospechoso. Entonces lo que ella hace es, después de conversar con muchas personas del pueblo, entender que había varias grupos que no se sentían representados. Y que además en esto de que no se sentían representados por este orden represivo, heterosexual y tal, machista. Era, por ejemplo, grupos que la gente los denominaba extranjeros, pero eran porque eran del pueblo de al lado y se habían mudado a ese pueblo, y como no habían vivido ahí desde pequeños, eran los de fuera. No eran nacidos y criados, sino que habían llegado los últimos 5 años del pueblo que estaba a 10 kilómetros. Sí, sí, como inmigrantes. Sí. Y en Valparaíso. Del mismo pueblo. Gente foránea. Entonces, muchos grupos que no se sentían representados, entonces a ella se le ocurre, ya está, hagamos un monumento. ¿Con qué podemos hacer un monumento? Que es común a todos. Todos tienen basura agrícola en el fondo del patio. Oxidada. Sí, o sea, pedazo de chapa y tal. Ok, ahí empecemos a juntar esta basura en una plaza que no sea la plaza principal y construyamos este monumento entre todos. Entonces consiguen los niños del colegio, personas que le ayudan a llevar la basura y tal. Llega el delegado a ver la construcción del monumento y dice, no, sí, está bueno, pero cuando termine la residencia lo vamos a sacar, porque está muy feo. No, efectivamente era una cosa horrible, que los niños habían hecho que representar una locomotora y cosas muy feo. Una acumulación de basura. Sí. Entonces, Priscila nos escribe a nosotros y dice, ¿qué voy a hacer? Porque esto que era la representación de estos grupos que eran minoritarios, que antes no eran representados, que están haciendo esta acción en relación a teniéndome a mí como excusa, pero en realidad es para ponerse ellos sobre la mesa, va a ser autoritariamente desplazado una vez más por el delegado del pueblo. Le decimos, ya está, armemos un documento legal para donar el monumento a la municipalidad y que la municipalidad se tenga que hacer cargo de preservarlo. No al delegado, a la municipalidad, que está como por encima. Entonces armamos ese documento de donación y tal, lo firma la secretaria de Cultura el día que finaliza la residencia, y lo más entretenido es que el monumento se llama Monumento de Hierro del pueblo de Pasteur. Tiene un cartel tal. O sea, no es un monumento que representa nada, no representa ningún prócer, ninguna imagen, ninguna historia, más que todo aquello que era negado por el pueblo, y además la posibilidad de el pueblo de autorrepresentarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este trabajo específicamente? En realidad el monumento no es la cosa, sino que es la excusa que le permitió trabajar, hacer un esfuerzo común durante un tiempo. ¿Qué es lo que hace el artista? Es solamente generar las condiciones para ese acuerdo provisorio.
Y el monumento es un excedente. Lo que pasa es que no hay memoria del acuerdo provisorio, y el acuerdo provisorio para nosotros pasa a ser lo más importante, sí, claro. Pero de eso no hay traza. Entonces ¿qué es lo que pasa y qué es lo que ve el delegado con respecto a este orden represivo que él se ve obligado a mantener? Es que esto va a instalar otra forma de orden. ¿Sí? La plaza sigue sin tener nombre, porque el monumento no es para un prócer, ¿sí? No es para un hecho específico, no es la batalla de algo ni nada, sino es un monumento de hierro. En fin, o sea, que describe de qué es lo que está hecho. Como nosotros acordábamos después de, ¿viste el de Camus? Monumento al monumento desconocido. Que lo hace en Chago, la Bienal de Chago. Monumento al monumento desconocido. Es como lo que está resguardado en ese montón de basura acumulada, que se llama monumento, ¿sí? Es que las personas cuando pasen por ahí dicen, yo estuve acarreando fierro para eso, ¿sí? Es la construcción construye la memoria de lo que pasó, como la obra de Flavia, que está descrita acá, y así, varias que lo que hacen se utiliza el excedente para reactivar la memoria. Pero a la vez, nosotros le llamamos esto una obra de arte jurídico, ¿sí? Pero en realidad, el hacer la dinámica de los vecinos trabajando juntos, el que el artista actúe como se dice acá, es como... colaborativo. No, pero hay una palabra que como animador cultural. Animación, sí. Que el artista actúe como una animación cultural y le dé a la gente un punto en común, un interés provisorio, pero con el que llevarse, es bastante poco relevante. Para nosotros lo más relevante y lo menos tangible es el hecho de cambiar la obligación que el delegado tiene con el uso de un objeto, ¿verdad? Y eso es cambiar la lógica de la participación política. Pero eso es poner el disenso sobre lo que hablábamos antes, el disenso sobre la cultura. Entonces lo que se cambió... conformista. Claro, lo que se cambió es una cosa que es súper importante acá en Chile, pero que funciona en la mayoría de los estados: el conducto regular. O sea, para lograr algo no hay que hablar con el delegado. Hay que cambiar la norma que obliga al delegado para eso. ¿Sí? Y eso se puede hacer con el gesto de acumulación de metal oxidado. O sea, con el gesto de acumulación de metal oxidado puedes generar un cambio en la norma que te gobierna la participación política. Pero si tú hablas de conducto regular, hay que pensar en si hay tracto lento o tracto, o tracto rápido. Claro. ¿No? ¿De qué manera? Claro, los artistas podrían ser una laxante. Tibia, El artista como laxante. Sí, claro. No, cuando vos decías todo esto del coro griego y tal, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llama la película, de Woody Allen, que tiene esta estructura de que aparece el coro y no sé qué. Ah, sí. No me acuerdo cómo se llama la película en este momento. De repente yo pienso que lo que nosotros necesitamos es que los artistas que participan en la residencia sean un Woody Allen. Sí, un tipo inteligente, neurótico, nervioso todo el tiempo. Y con mamá judía. Y con una mamá judía que está ahí todo el tiempo presionándola. Claro. Una persona que llega a una comunidad que ya tenía dificultades para integrarse a su propia comunidad, ¿sí? Y que transfiere esas dificultades, ¿sí?, a los procesos que ya están naturalizados, a la instalación del conducto regular, ¿sí?, a la internación de ciertas normativas, porque no van a dejar de existir las normativas, pero esas normativas requieren actualización, y esas actualizaciones cambian la forma en que nosotros nos relacionamos y la forma en que nos imaginamos a nosotros mismos como sujetos, ¿sí? De hecho, a propósito de la presentación de este libro en Brasil, en Sao Paulo, una de las invitadas que también tiene un programa de residencia, se llama Pivot, Fernanda Bremen, decía que interesante tener como objetivo institucional estresar las instituciones. O sea, como lo que vos dices del neurótico que llega con todo su estrés, que con toda su obsesividad, a movilizar un poco esas cosas tan estructuradas y fijas que los pueblos como que
estabilizan para poder vivir seguros, para poder vivir tranquilos. Pero eso está implícito en la teoría de los desplazamientos del grabado. O sea, cuando en Chile se arma el mito de los desplazamientos del grabado en los 80, está ese prurito, es decir, cómo producir el estrés y cómo producir el estrés como un modelo al interior de la institución académica. Sí, claro. Y todo se jugaba en torno al examen de grado. Entonces hay exámenes de grado apoteósicos en ese terreno y que se convirtieron en academia. Entonces al final eso que pasó, no voy a decir cuáles escuelas todavía, pero lo que pasó en una escuela en el 81, 83, por ejemplo, que se convirtió en academia minoritaria en la escuela, y al final esa academia minoritaria le dio el prestigio de la escuela en su conjunto, eso pasa a otras universidades y se convierte en una academia. Entonces al final los profesores eran profesores de infracción, y conocía muchos con una gran obra, pero que al final hacían de su curso un curso de infracción. Excelente. Está bien. Eso era como mejor ocurrió, digamos, porque uno diría, por lo menos la Academia de la Infracción funcionó. El otro que yo mencioné antes era cómo tú producías estudiantes desmantelados. Entonces, formabas el desmantelamiento. Tú le dabas a un estudiante un certificado que era un desmantelado, y por lo tanto un desgarantizado. Genial, o sea, no. Pero eso ya lo decía Siqueiros en el año 41, cuando hablaba de la escena chilena. Entonces, ¿de qué nos extrañamos? ¿De qué nos extrañamos en ese sentido? Tragedia griega. Ahora, tragedia griega, yo voy a tener que ver si en la tragedia griega hay un conducto regular. O sea, la noción de conducto regular ya estaba en la tragedia griega. Sí. Y pienso que está en Antígona. Sí. Mira, a nosotros nos pasó el caso con Nicolás Bertona, que es de Córdoba, que vive actualmente en Buenos Aires. Cuando había que hacer el match, esta parte no la contamos, ¿cómo se elige qué artista va a cada uno, cuál de los 11 artistas va a cada uno de los 11 pueblos a trabajar? Los artistas hacen su presentación de portafolio y los pueblos hacen una presentación de portafolio. ¿Viste? Hay una instalación también histriónica. O sea, la primera vez en el año 2016, los pueblos tuvieron que construir un PowerPoint, seleccionar imágenes y construir el relato de cómo quería ser visto. Siento que nunca habían estado en la obligación de presentarse. ¿Sí? Porque más de la mitad de los pueblos no tienen un lugar donde hospedarse, por lo tanto no tienen turismo. O sea, no son pueblos que tú no llegas a menos que vayas directamente. ¿Sí? O sea, que tengas como objetivo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? En el primer año estábamos todos aprendiendo y cada pueblo hacía su presentación contando, mira, nosotros somos un pueblo pequeño, tenemos el mejor queso, la mejor pizza, la mejor longaniza de los 11 pueblos y qué sé yo. Y se generan como estas competencias de artesanías, gastronomía, que son lo que vos viste en Valparaíso, en el Parque Cultural y tal. Pero por otra parte estaba todo el relato ¿viste? De ese romanticismo alemán degradado, tipo Arjona. ¿Sí? Onda, somos de gran corazón. ¿Sí? Hay tanta seguridad, hay tanta tranquilidad que los chicos dejan la bicicleta en la calle. Es como, para mí la seguridad, el orden y la libertad están totalmente opuestas. Y el corazón y el amor son definitivamente la excusa de la madre castigadora, digamos. Lo hago porque te quiero. ¿Sí? Entonces era como, sonaba todo muy raro y tal. La parte más interesante es cuando estamos en la conversación con los 11 artistas de la primera versión y Nicolás Bertona, un neurótico de peluche, ¿cierto? Tiene un nivel de neurosis así, adorable. Dice, mira, yo trabajo con arte y tecnología, yo vengo de Córdoba, que es en Texas, de Argentina, y lo que quisiera es generar una revolución a través de esta intervención. No sé si no estás corto de autoestima, te tenés confianza, ¿no? Sí, no importa.
Sí, lo voy a intentar y tal. Y por eso quiero ir a este pueblo que se llama El Triunfo. Y todo así como... Y tenía, sí, ¿viste? Un caballo arriba del otro caballo y el prócer arriba, así era como un monumento a todo. Lo más interesante fue que, obvio, con esa argumentación se va al Triunfo y llega allá. Llega, se encuentra con el delegado y el delegado le presenta el lugar donde va a dormir, el geriátrico, que queda justo fuera del pueblo. O sea, llega y ya lo mandan fuera, pero además lo mandan con los abuelos, donde se acumulan los abuelos. Entonces, y además con toda la estructura del geriátrico. Se levantan a las 7 de la mañana, se acuestan a las 9, comen pollo pasado por agua y nada. Bien, partió todo mal, dice. A las 7 de la tarde estaba cenando con el... un poquito de sémola. Con un poquito de sémola, así, sopita de polenta, un poquito de polenta. Con el fluorescente que vibraba, y hacía una escena de... ¿Cómo se llama el muñeco de esta serie? Ya, se puede decir. El que está fumado todo el día. Twin Peaks. Twin Peaks. Era una escena así, empieza a sentirse mal, miraba por la ventana, veía a los abuelos, y ya. Este es un pueblo de zombies. Sale a conversar con la gente. Sale a buscar el delegado para que le dé una vuelta por el pueblo. No lo encontró porque él andaba haciendo un trámite y no lo encontró ese día y no el día siguiente y tal. Sale a conversar con la gente y la gente no le hablaba. Vos decías, ¿es un problema porque tengo otro acento? No, boludo, es cordobés. O sea, está ahí, a 500 kilómetros de Lincoln. La gente no le hablaba, miraba por las ventanas para adentro a ver si alguien lo tomaba el cuello. Nosotros llegamos a hacer la visita de curaduría, así como, bueno, no sé qué hacer. Estoy fuera del pueblo, nadie me habla. Además no veo que se hablen entre ellos. No sé qué pasa en este pueblo donde no pasa nada. ¿Qué pasó? Y qué fue lo que él logró reconstruir con las pocas personas con las que tenía contacto. El Triunfo, como pueblo, se había organizado como una gran cooperativa. ¿Sí? El pueblo, además, era una cooperativa, ¿sí? Donde administraban la producción. Y vino una crisis económica que generó una crisis de administración. Y la cooperativa quebró. Y a la vez que quiebra la cooperativa, quebró el pueblo. ¿Sí? La confianza que se había estructurado políticamente como comunidad, además se había estructurado económicamente como una cooperativa. Después de que vos terminás una relación, una empresa, un coso, te querés ver lo menos posible. El problema es que el pueblo sigue viviendo juntos. Entonces el problema no era con Nico, no era con Nicolás Bertona. El problema era todos con todos. Se perdió lo que después nosotros hicimos esta otra residencia, que se llama el afecto societal. ¿Sí? Las razones para estar juntos. ¿Sí? El interés común, la afectividad que nos puso juntos. Mínima, para empezar. ¿Tá? Nico se da cuenta que hay un lugar que se llama Cassette, ¿no? Centro Deportivo y no sé qué. Sí, no sé. No me acuerdo cómo se llama. Club Atlético, bla, bla, bla. Club Atlético Social El Triunfo. Cassette. Se queda mirando. El partidor, los abuelitos, la gente que no le habla, el perro, todo. O sea, ya está. Si no se hablan entre ellos y no me hablan a mí, lo que puedo hacer es que se escuchen, ya que no se hablan. Entonces fue con una grabadora de esta, la metía por la ventana, metía la mano por la ventana y grababa a la gente adentro. ¿Sí? O andaba con la grabadora, prendía, se ponía y como grababa la ignorancia de los otros, el perro que pasaba y tal. Con eso hizo un disco, y ahí está, después está toda la explicación. Con eso hizo un disco y contrata un camión con unos parlantes y pone a darle vuelta por el pueblo, que tiene 8 cuadras por 5, chiquito. Y pone a dar vuelta el camión tocando el disco de las grabaciones que él había hecho los días anteriores. O sea, ¿viste? Vos podés dejar de ver, pero no podés dejar de escuchar. ¿Sí? Entonces invadió
el pueblo con el sonido que es del propio pueblo. Alguna estrategia pentecostal. Claro, así anda, así. ¿Viste que los evangélicos dicen? Dice, yo no hablo por me Dios. cerrarán la puerta, Dios. pero no dejarán de escuchar mi voz, que es la voz de nuestro Señor. Los evangélicos tienen esta imagen de que son el altoparlante de Dios, ¿sí? Y que la voz pasa a través de ellos. No Pero son claro, ellos los que hablan. claro. Es buenísimo, como teológicamente es una imagen súper extraña. Y psicopatológicamente también. Ubica cuando había un escritor chileno que está por aquí retratado, que decía que él escuchaba voces que le dictaban la novela. Ya, bueno, en Chile hay bastante gente que habla con gente muerta. Entonces es como un ventríloco, ¿viste? Como que le metieron la mano por el culo y lo hicieron hablar, ¿tá? Entonces, ¿qué fue la parte más interesante? Desarrolla el disco y tal. Al año siguiente, la segunda residencia, la presentación del triunfo comienza con el mismo delegado que lo recibió, que no lo habló, ¿tá? Diciendo: Nico no hizo una obra, nos dejó un tremendo problema. Nos tuvimos que hablar entre nosotros. Obligado. ¿Viste? Entonces es como para nosotros esa es la cuestión. O sea, el arte no resuelve nada. O sea, el arte no es política práctica. El arte no es una implementación de una solución, un plan o un programa público. ¿Sí? El arte explicita la atención y obliga a las personas a tomar una posición moral frente a esa explicitación de la atención. Después lo que hagan no es problema del artista, no es problema del arte. ¿Sí? La decisión es que si quieren continuar siendo fascistas, por lo menos tengan una buena argumentación para eso. Gracias. ¿Así nomás? No, que después de eso nada debe contaminar nuestro registro.